Hola chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Muy buenos días. Nuevamente, bienvenidos al Colegio Morelos Online, a sus clases virtuales. Espero que se encuentren muy bien, que hayan tomado un poquito de leche, jugo, algo ligero para poder estar pues muy contentos y muy atentos sobre todo a esta clase. Quiero darles la bienvenida y es un gusto para mí poder darles estas clases un poquito complicadas por cuestiones de los aprendizajes nuevos, pero realmente, pues como todo, poniendo en práctica estos desafíos que vamos teniendo día con día y sobre todo poniendo mucho empeño en querer aprender, esas ganas de querer aprender, esas ganas de despertarse temprano, ver el video para que en la siguiente sesión pues podamos platicarlo, podamos acompañarnos de una lluvia de ideas sobre lo que ustedes vieron, escucharon en este video. Yo realmente estoy, como se los he comentado en otras ocasiones, estoy muy contenta de poder darles esta clase. El tema del día de hoy es electricidad y magnetismo, que bueno, son las ondas electromagnéticas. Chicos, no se les olvide, por favor, tener a la mano lápiz o pluma y un cuaderno por cualquier duda que les surja, algo importante que quieran anotar y en clase lo comentamos con mucho gusto. Bueno, ustedes me conocen, soy la profesora Jazmín Saray Jiménez Ramos y bueno, estas imágenes que les muestro, bueno, creo que en algún momento las han llegado a ver y si no, bueno, pues compartirles un poco, ¿no? Sobre estos son unos imanes, ahí está marcado el norte y el sur, qué es lo que sucede cuando son polos opuestos o cuando son polos eh, iguales. La relación entre electricidad y magnetismo, ¿creen ustedes que existe alguna relación? Sí, claro, existe una relación muy, muy cercana. En la clase anterior habíamos estado hablando que los electrones son liberados mediante la corriente eléctrica. En el siglo XIX era bien conocido que cuando en las cercanías de unas embarcaciones llegaba a caer un rayo, las brújulas pues se desorientaban totalmente. ¿Qué quiere decir? Pues que dejaban de apuntar hacia el norte y también que todos los objetos metálicos como cucharas, tenedores, cuchillos, todo lo metálico, esos objetos metálicos, se imantaban si cerca de ellos caía algún rayo. Después de que Volta diseñara su famosa pila, maestros y filósofos de la naturaleza de este tiempo hacían sus propias pilas y las utilizaban en experimentos eléctricos. En el año de 1820, Hans Christian Orwell es un químico farmacéutico, médico y físico danés. Había dejado una brújula en su escritorio y mientras daba una clase a sus alumnos, conectó un cable a una pila de Volta. Sorprendido observó que la aguja dejaba de apuntar hacia el norte. Atónito, volvió a conectar el cable y el fenómeno se repitió. ¿Ustedes saben por qué sucede esto? Aquí podemos ver a Worsted que está haciendo este pequeño experimento, pero bueno, le llama mucho la atención este suceso o este hecho, porque es que al ser tocado o al tocar la pila imantada, pues sucede esto, ¿no? Hay una explicación que él fue descubriendo y bueno, quiero que anoten estas pequeñas preguntas en su cuaderno
por favor, para que las platiquemos en clase. Sabemos que sus trabajos me los pueden entregar hasta el día 15, tienen como máximo para entregármelos por un medio de una foto, de una imagen, la suben, me la mandan al correo. Tenemos diferentes formas, ¿no? De que me hagan llegar su tarea. Me van a anotar estas pequeñas preguntas que tienen referentes a este suceso. En la secuencia anterior observaron que una brújula es en realidad pues un imán. ¿Qué tipos de objetos se afectan o interactúan con un imán? ¿Cuál era la causa de los fenómenos descritos en esta sección? ¿Podrían afirmar que entre la electricidad y el magnetismo existe alguna relación? Anoten por favor esas preguntas. Y bueno, aquí les dejo una pequeña imagen sobre qué es lo que sucede con el campo magnético del imán. Ustedes observenla, vean qué detalles hay. Bueno, voy a hablarles un poquito sobre la historia del imán. El imán la historia del magnetismo comienza a finales de 1980, cuando un pequeño grupo de líderes en los rincones del país elaboran una visión para un centro de investigaciones de primera clase, para construir y operar más poderosos imanes. La Tierra tiene un campo magnético y algunos de sus materiales son naturalmente magnéticos. La gente descubrió que estos materiales tenían una atracción hacia otros metales. La palabra imán tiene un origen griego que significa piedra de magnesia, que es el lugar donde piedras naturales que eran magnéticas se llamaron calamitas. La historia de los imanes se remonta entonces a tiempos muy antiguos, donde registros griegos, romanos y civilizaciones chinas hacen referencia a las piedras raras y misteriosas llamadas calamitas. Estas piedras tenían un imán y se podían atraer entre sí, también a pequeñas piezas de hierro. En la actualidad, en la investigación moderna del magnetismo se dirigen muchas direcciones, en aquellas que vienen involucradas una amplia gama de materiales. Sin embargo, en este momento solo hay 4 tipos de imanes que se usan comúnmente. Estos son aleaciones de acero, de ferrita, samario, cobalto. Y el más reciente inventado es neodimio. Son imanes de tierras raras. Son los descubrimientos que han tenido sobre los imanes. Como pueden ver en la imagen, les muestro que marca el norte magnético y el sur magnético. ¿Qué es lo que sucedía? Que cuando imantabas algún metal, bueno, te iba a marcar cuál era el norte y cuál era el sur. El dispositivo viene dependiendo de algunas cuestiones que iremos viendo más adelante, chicos. Si tienen alguna duda, por favor váyanla anotando y con mucho gusto en la siguiente sesión se las resuelvo. La corriente eléctrica y el magnetismo, por el científico danés Hans Christian Ørsted, en el año de 1820 descubrió la relación entre la electricidad y el magnetismo, descubriendo o demostrando empíricamente que un hilo conductor de corriente puede mover la aguja imantada de una brújula.
puede pues haber interacción entre las fuerzas eléctricas por un lado y las fuerzas magnéticas por el otro. En aquella época resultó pues muy revolucionario. Les dejo esta pequeña imagen donde podemos observar qué es lo que sucede si nosotros hacemos un pequeño experimento con un imán, imantamos una de las áreas, una aguja en este caso, y bueno, esta aguja nos va a marcar cuál es el norte y cuál es el sur. Les dejo la imagen si quieren hacer el experimento en casa con la ayuda de sus papás. Sería muy interesante poder hacerla. Si estuviéramos en clases normales, yo la hago con agua, le pongo un corcho en la parte de en medio y manto la parte de la punta de la aguja y esta es la que me va a marcar el norte. Y después si nosotros ponemos cerca obviamente un imán, bueno, esto gira y podemos observar qué es lo que sucede. Continuando, el electroimán y el electromagnetismo. Existió un señor llamado William Sturgeon, es un físico inventor británico que construyó en el año de 1825 el primer electroimán e ideó el motor eléctrico práctico. Bueno, ¿a qué se refiere el electroimán? ¿Ustedes tienen alguna idea? ¿Han escuchado esta palabra? Con un trozo de hierro, les voy a ir describiendo cómo es que él genera el electroimán. Con un trozo de hierro con forma de herradura, envuelto por una bobina vendría siendo como les muestro en la siguiente imagen. Recuerdan que hicimos una práctica donde teníamos que generar como unos círculos para que pudiera atravesar la energía. Bueno, ese se le llama bobina porque le ponemos un cable que es conductor de electricidad de esta manera y bueno, esto nos va a ayudar a que la corriente se cree un campo magnético. Continúo, les muestro la otra imagen de la batería con un clavito de hierro y es donde estamos generando el campo magnético. Entonces este señor, envuelto por una bobina enrollada por sobre sí misma, demostró su potencia levantando 4 kilogramos con un trozo de hierro de 200 gramos envuelto en cables. Esto es la parte que les comento, por lo que hizo circular la corriente de una batería. Sturgeon podía regular su electroimán, o sea, podía regular la potencia, lo que supuso el principio del uso de la energía eléctrica en máquinas útiles y controlables, estableciendo los cimientos para las comunicaciones electrónicas a gran escala. Este dispositivo condujo a la invención del telégrafo, el motor eléctrico y muchos otros dispositivos básicos de la tecnología moderna. En el año de 1832 inventó el conmutador para motores eléctricos. Otro ejemplo que les puedo dar, no sé si han observado alguna grúa que tiene como una pequeña esfera o círculo, bueno, y que esto puede atraer las cantidades de metal, ¿no? Búsquenlo en YouTube y si no, les dejo en la liga de su formulario que van a contestarme a través de esta semana. Pueden ahí anotar les dejaré ahí la liga para que puedan observar este electroimán. Bueno, el científico inglés Michael Faraday conocía los experimentos de Worsted. Con base en ellos, hizo un experimento que sentó las bases de una revolución energética mundial. Como hemos venido platicando durante pues este periodo,
es que diferentes científicos van descubriendo y siempre va a haber un científico que va mejorando su teoría, ¿no? Va mejorándola o va descubriendo nuevas técnicas. Bueno, en este caso el señor Michael Faraday, bueno, conocía los experimentos de Wersted y él viene a revolucionar esta parte de la energía mundial. Si entre el imán y la espira hay un movimiento relativo por el alambre que circula una corriente eléctrica, cuando esto sucede se dice que hay un campo magnético, crea o induce una corriente en la espira. Este principio se le llama inducción electromagnética. La corriente eléctrica que circula por el circuito será mayor entre más espiras tenga, o sea, entre más circuitos y más esté enrollado el alambre, bueno, esto va a hacer que pueda generar una mayor energía. Una bobina también la podemos encontrar en el motor de un auto, si no pregúntenle a sus papás o a alguien que esté en casa. También lo podemos encontrar en el motor de la bobina de una licuadora, también se encuentra ahí porque, bueno, está generando un campo electromagnético. Y a este se le llama inducción de electromagnética. La corriente eléctrica que circula por el circuito será mayor entre más espiras tenga, aunque costará más trabajo, más energía, introducir el imán en la bobina a que cuando circula la corriente por una bobina. Esta crea su propio campo magnético. Gracias a la inducción electromagnética tienes electricidad en tu casa. Este es el principio han observado cuando vamos en la calle, que hay ciertos postes de luz y tienen como precisamente bobinas y cableados que son como transformadores, algunos lo conocen como transformador. Se los muestro en la imagen, le doy un pequeño acercamiento a la imagen y bueno, ahí está la bobina primaria y la bobina secundaria y tiene un núcleo. Es la imagen que hemos observado a veces en la calle, que hay los transformadores. El movimiento del imán induce una corriente, pero también podemos generar corrientes si en vez de mover el imán, movemos la espira. La espira es lo que está alrededor de esa bobina. En los generadores de corriente se mueve un conjunto enorme de espiras por medio de turbinas que necesitan otra fuente de energía hidráulica, geotérmica, etc. Las turbinas activan las espiras entre campos magnéticos muy grandes y hacen circular enormes corrientes a través de ellas. El ejemplo que les daba, un transformador, consta de dos bobinas unidas por medio de un objeto metálico conocido como núcleo de hierro. Una de las bobinas se conecta a una corriente eléctrica, de modo que genera un campo magnético y este a su vez induce una corriente eléctrica en la otra bobina. En términos de voltaje, una bobina con voltaje alto o bajo induce voltaje bajo o alto en la otra bobina. Así es como funciona el transformador. Tenemos la generación de ondas electromagnéticas, que también quizá han observado que existen las torres, donde, bueno, se da todo lo que hoy en día tenemos las señales de televisiones, de celulares, a través de ondas electromagnéticas. Un aspecto importante son las ondas electromagnéticas, porque gracias a ellas, las cuales se han desarrollado las tecnologías más modernas, ¿no? Ustedes no me dejarán mentir, estamos en la red 4G y ahorita está saliendo la 5G.
¿Cuántos de ustedes no están ocupando este tipo de tecnología? Yo los conozco y sé que sí. Como la telefonía celular, el internet, y han favorecido pues proyectos científicos, que esto posibilita conocer las características pues del universo, ¿no? Sabemos que en el universo se mandan satélites pues que también trabajan a través de ondas electromagnéticas y mandan la información. Las ondas electromagnéticas son una combinación de campos eléctricos y magnéticos. Yo creo que en alguna o más ocasiones han llegado a observar alguna de estas que les muestro en la Ciudad de México o en diferentes lugares. Yo he podido observar estas pequeñas antenas donde lleva la información. Cuando revisamos el modelo más aceptado del átomo, recuerdan que estuvimos viendo en las clases anteriores el átomo, que dice que los electrones saltan de órbitas al recibir cierta cantidad de energía y al regresar a su órbita emiten energía en forma de luz, aunque en realidad emiten ondas electromagnéticas. Y la luz es una onda electromagnética. La energía de estas ondas va a depender de que tengan grandes y sean los saltos de los electrones. Si un electrón salta entre órbitas cercanas, la energía será menor que cuando lo hace entre órbitas más lejanas. Entonces, tienen que estar cercas las órbitas cuando están generando la energía. Como los electrones son cargas eléctricas con campos eléctricos, al desplazarse generan campos magnéticos, lo que constituye las ondas electromagnéticas. En general, cualquier carga con movimiento acelerado produce este tipo de ondas y una forma de emitirlas es, por ejemplo, mediante la antena de una estación de televisión, que es un conductor por el que circula la corriente. Dado que esta consiste en cargas en movimiento, el efecto es la generación de ondas electromagnéticas que se propagan al aire. Para captar las ondas electromagnéticas requerimos de un receptor. En el caso de las ondas que se emiten desde la antena de una estación de televisión, una antena de televisión doméstica, más pequeña, obviamente. Capta las que viajan por el aire y lo que permite ver las imágenes. Les muestro una imagen de cómo es que van viajando, cómo es que se genera el campo electromagnético y como les decía, pues viajan a través del aire, que no son perceptibles a nuestra vista, no podemos verlas, pero es una realidad que existen y por eso es que nosotros podemos tener en nuestro hogar pues la señal de televisión, el internet, la radio, etc. Van a tener una actividad que es el espectro electromagnético. Me van a investigar qué es un espectro electromagnético y me van a realizar una redacción en forma de cuento con una hoja de su cuaderno o en Word. En la siguiente sección, bueno, vamos a platicar sobre este tema más a profundidad porque es una actividad que obviamente pues no la van a hacer ahorita, simplemente me la van a entregar hasta el día 15 para que pues yo pueda revisarlo, pero sí me interesa que ustedes lo puedan ir viendo. Se los platico rápidamente. Nos dice que el espectro electromagnético es la clasificación de los tipos de ondas electromagnéticas, dependiendo su frecuencia o longitud de onda. Se clasifican y cubren un rango muy amplio de longitud de onda. Recuerdan que en alguna clase vimos las longitudes de onda y lo que significa cada una de ellas. Sin embargo, nuestros ojos solo perciben una pequeñísima parte. Aquí está la clasificación de la frecuencia de onda que se da en Hertz y lo que podríamos alcanzar a ver, bueno, los rayos gamma no entran de nuestro alcance de la visión, los rayos X, los rayos ultravioleta,
la luz blanca, la radiación infrarroja, las microondas, pero sí tenemos que hay ciertos animalitos que alcanzan a ver a lo mejor esta dimensión, como la catarina o el ojo de la mosca. Y las ondas de radio tampoco es algo que nosotros podamos observar. También nos dice que, bueno, la luz a través de cuando tiene una descomposición, a través del señor Isaac Newton. Esto lo veremos más adelante a través de un prisma en las siguientes clases, por eso se los dejo un poco que ustedes lo investiguen y quiero ir viendo qué tanto curiosidad les va dando simplemente el por qué cuando una luz blanca atraviesa un prisma o el agua simplemente tiene una variación de colores a la hora que se refleja o sale. ¿Cuántos han puesto o han experimentado una gota de agua? ¿Y qué es lo que sucede? Obsérvenlo. Simplemente ponemos que les gusta algún cristal frente a la luz y da un pequeño reflejo. Bueno, eso es lo que se refiere al espectro electromagnético y tiene que ver con la luz. Muchas gracias por su atención prestada. Nos vemos en los siguientes 40 minutos de la sesión. Espero les haya llamado la atención, sobre todo el por qué vamos descubriendo que conforme el paso del tiempo nos va llegando pues la señal a nuestra celular, a nuestra computadora, a nuestra televisión. Bueno, aquí es donde estamos descubriendo y encontrando quiénes son esos grandes científicos que descubrieron, quiénes son, cómo fueron aplicándolo y sobre todo y lo más importante es que hoy en día, pues gracias a estos científicos podemos tener esta comunicación a través de esas pequeñísimas ondas que no vemos pero que llegan como señal. Bueno, chicos, espero que les haya gustado. Espero que si tienen alguna duda, lo resolvemos con muchísimo gusto en la clase. Tienen la actividad, tienen su formulario, tienen hasta el día 15, les repito, para entregármelo. Y pues no me queda nada más que agradecer su tiempo de haber observado este video. Cuídense mucho, les mando un fuerte abrazo, quiéranse mucho y sobre todo les pido que estén en mucho armonía con su familia.